Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 707. Señor de los Huesos, traductor. En Ye Translations, editor. En Ye Translations. Wow. El sapo está volando. Puedo volar fácilmente esos dos pedazos de basura. Es mejor ser más cauteloso. Creo que deberíamos esperar y observar la batalla primero. Cállate, eres tan molesto. Ese chico Ji se está poniendo cada vez más guapo. Mi boca está babeando. Las 7 cabezas de los 7 pecados estaban exclamando, y el dorado con cuernos en el centro rugió. Todos ustedes, cállense. ¿No ves lo peligroso que es? Habríamos derrotado al Rey Celestial del bien y del mal si fueras más obediente. Porque, incluso podríamos haber alcanzado un nivel más alto. El resto de las cabezas callaron, sin atreverse a pronunciar una sílaba más. Acabar con él. La cabeza con cuernos rugió y convirtió las rocas del suelo en múltiples manos gigantes que pretendían agarrar a Ji Xuanfeng en el cielo. Por otro lado, Su Ping había quedado atrapada en la marea de bestias con el pequeño esqueleto, el dragón infernal y los demás. Liberó todo tipo de habilidades mientras elegía no fusionarse con el pequeño esqueleto, ya que había demasiadas bestias. Sería más rápido si los mataran mientras peleaban como individuos. Además, los enemigos del estado destino en la marea de bestias estaban ocupados lidiando con Ji Xuanfeng, por lo que Su Ping no necesitaba preocuparse por una posible emboscada. Ya no confiaba en la protección del pequeño esqueleto. Estallido. 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 Su Ping se lanzó entre las bestias con sangre salpicando, causando tremendas bajas. No muy lejos de ellos, el subjefe también estaba alborotado con sus mascotas de batalla persiguiendo a las bestias salvajes. Y Wuxio y los otros guerreros legendarios estaban justo detrás de él. Juntos, lograron bloquear e incluso aplastar la magnífica marea de bestias. Todas las fieras huían y sangraban. La masacre hizo que todos detrás de las líneas de defensa se sintieran emocionados. Con el paso del tiempo, más y más cadáveres quedaron en la marea de bestias, que se dividió en múltiples secciones. Algunas bestias ya estaban huyendo. Los del centro de mando sabían que el sur había sido asegurado. Si las bestias salvajes que luchan en el sur fueran todo lo que había, eso significaría que estaban ganando la batalla. Sin embargo, más mareas de bestias estaban a punto de llegar en las otras 3 direcciones. Cuando se estabilizó la situación en el sur, rápidamente cambiaron su atención hacia el norte y el este, donde se acercaban bestias tan abundantes como las del sur. ¿Qué hacemos? La marea bestial del norte está a punto de llegar. Hay 3 bestias salvajes del estado destino en él. Es imposible enviar a los otros guerreros legendarios para reprimirlos. El estado de ánimo de los asesores cambió rápidamente, ya que la realidad estaba destruyendo la esperanza ganada con tanto esfuerzo en el sur. Con base en la batalla contra la bestia humanoide, pudieron determinar que los guerreros legendarios comunes no eran diferentes de los guerreros titulados frente a un rey bestia del estado destino. Los enemigos del estado destino tenían que ser acabados por los guerreros del estado destino. Sin embargo, solo había 4 guerreros legendarios de Fate State en el lado humano. Entonces, cada uno de ellos tuvo que defender una dirección. Incluso Wu Xiping tuvo que actuar. Yo me ocuparé del norte. Dale el lado este al hermano Su y el lado oeste al subjefe, dijo un solemne Wu Xiping mientras estaba sentado en su silla con los brazos cruzados. Los asesores los miraron pero no dijeron nada. Sabían que no tenían elección. No había más guerreros legendarios del estado destino. Espera, las bestias salvajes en el norte parecen haberse detenido. ¿Eh? También los del este. Los del oeste hicieron lo mismo. De repente, los asesores notaron que algo andaba mal. Las mareas de bestias en las otras direcciones se detuvieron y no presionaron más. Pide a los centinelas que envíen vídeos. No te olvides del lado este. Los asesores rápidamente dieron órdenes. Pronto, se les entregaron algunos videoclips y se abrieron, uno por uno. Los vídeos fueron filmados por las águilas de monitoreo. A otros les dispararon desde los puestos de vigilancia sobre el terreno. Se pudo ver que un enjambre de bestias se detuvo frente a las cámaras y dejó de moverse, como si estuviera descansando. No solo el norte, los lados este y oeste eran iguales. Las mareas de bestias en las 3 direcciones se detuvieron cuando estaban a solo 10 minutos de las líneas de defensa. Entrarían en el área de la emboscada en otros 5 minutos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están esperando? ¿Han aprendido sobre el sur?
No, habrían estado atacando con más fervor si ese fuera el caso. Un asesor estaba sorprendido y desconfiado. ¿No estaban las bestias actuando como espectadores si se detenían? Anuncios de Put Future. Si cargaban de inmediato, aliviarían la presión sobre las bestias del sur y les darían la oportunidad de recuperar el aliento. Aún así, sorpresivamente decidieron detenerse. ¿Hubo algún tipo de conflicto entre esas bestias? Todos estaban sorprendidos, sin saber lo que estaban haciendo las bestias. Gossiping estaba tan perplejo como todos los demás, pero tenía una extraña sensación de presentimiento. Envía a alguien a buscar a los reyes de las bestias que lideran las mareas de bestias. Ordenó Gossiping. Los asesores se asustaron cuando se dieron cuenta de lo que quería decir Gossiping. Si los reyes de las bestias en todas las mareas de las bestias fueran y reforzaran el sur se convertiría en el punto más horrible en este momento. Envía a los guerreros titulados allí. Deben averiguar dónde están los reyes de las bestias incluso si tienen que sacrificarse. Gritó un asesor mientras contactaba a los soldados. Mientras se realizaba una investigación urgente, Suping y los demás que luchaban contra la marea de bestias en el sur escucharon un rugido. Entonces, vieron que algo fue arrojado hacia atrás desde el cielo cerca de la parte trasera de la marea de la bestia, dejando un barranco de casi 100 metros de largo. Suping se sorprendió bastante al descubrir que tal cosa resultó ser Ji Yuanfen. Ji Yuanfen se veía bastante horrible en este momento. Sus alas habían perdido la mayor parte de sus plumas y su túnica blanca estaba rasgada, revelando la brillante armadura debajo. Señor. Por otro lado, un subjefe con los ojos muy abiertos también vio que esto sucedía. Ji Yuanfen, que era omnipotente a sus ojos, fue derrotado. Tenían refuerzos. Ji Yuanfen se puso de pie. Miró a Suping y al subjefe, sin más indiferencia. Solo la determinación permaneció en su rostro. Suping estaba a punto de hablar, cuando sintió algo y entrecerró los ojos. Auge. 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 Todas las bestias mediocres en la retaguardia dejaron de huir y se arrodillaron asustadas. Incluso las bestias salvajes de 9º rango que vivían en el corredor también agacharon la cabeza y bajaron el cuerpo, demasiado asustadas para moverse. Se hicieron eco de intensos ruidos, tan fuertes que las personas detrás de las líneas de defensa podían escucharlos. El agua en las tazas sobre el escritorio estaba ondeando. 1, 2, 3, 7, 8. No muy lejos, los ojos del subjefe se abrieron con sorpresa. Murmuró hasta que no pudo decir nada más. En total se les acercaban 10 enemigos con aire de estado destino. El número era más de 3 veces mayor que el de las bestias salvajes del estado destino que habían detectado antes. Suping estaba igual de aturdido. Sabía que cada marea de bestias en las otras direcciones estaba dirigida por 2 o 3 bestias salvajes del estado destino. ¿Están todos aquí? Hay 3 bestias salvajes pico del estado del destino, y un viejo frito. Ji Yuanfen tomó una postura seria y solemne, ya que el viejo amigo solo le dio una gran presión. Ese viejo amigo era el rey celestial del bien y del mal, el líder de los 4 reyes celestiales a los que había luchado y no pudo derrotar. Ji Yuanfen, has estado entrenando demasiado lento. Una voz extraña retumbó en todo el campo de batalla. La voz era extraña porque sonaba sin género y sin edad. Parecía que cada sílaba se transformaba en voces de diferentes edades y géneros. Ji Yuanfen respondió sombríamente. Ven y descubre si soy demasiado lento. Es decir, si te atreves. Lo haré, después de pisotearte. Fue una pena que no te comiera antes. Finalmente puedo divertirme hoy. La extraña voz era errática e indiferente. Ji Yuanfen guardó un silencio sombrío. No habría estado nervioso si el rey celestial del bien y del mal hubiera aparecido solo. Sin embargo, el enemigo estaba siendo apoyado por 2 aliados máximos del estado destino, mientras que él solo tenía a Suping y su discípulo. Para empeorar las cosas, había 7 enemigos del estado destino además de esos 3. Seven Sins, que estaba en la fase avanzada del estado destino, estaba entre los 7 enemigos del estado destino. ¿Está el Ocean Sovereign aquí? Preguntó Suping con un tono casual, mientras miraba a las gigantescas bestias salvajes que se acercaban. Había oído que el soberano del océano que gobernaba sobre las bestias salvajes en todos los océanos era incluso más horrible que el rey celestial del bien y del mal. Estaba en la frontera del estado destino, acercándose cada vez más al estado estelar. Las pupilas de Ji Yuanfen se contrajeron ligeramente, antes de que lentamente respondiera unos segundos más tarde, no. La expresión de Suping cambió un poco. La lista de enemigos ya era lo suficientemente horrible, y el Ocean Sovereign ni siquiera estaba entre ellos.
Cogió su teléfono y rápidamente se puso en contacto con Gu Xiping. ¿Se reunieron aquí los reyes bestia de las otras direcciones? Después de un breve silencio, Gu Xiping finalmente respondió. Todavía no, su voz temblaba. Esta vez, Gu Xiping estaba realmente en pánico. Según una investigación urgente, los reyes de las bestias del estado destino en las otras direcciones todavía estaban allí. Significaba que los reyes de las bestias del estado destino en el sur eran todas las bestias salvajes que nunca habían aparecido del ejército de las cuevas profundas. El soberano del océano, el señor supremo de los mares, también estaba al acecho en la oscuridad. ¿Cuán abrumadores eran sus enemigos? 20 reyes bestia ya habían aparecido, lo que estaba más allá de los cálculos de Gu Xiping. Dado que el soberano del océano todavía se estaba escondiendo, no tenía dudas de que aún no se habían revelado más reyes bestias. Era más de lo que Gu Xiping podía soportar. Anuncios de Put Future, Pensilvania. El teléfono estaba colgado. Xiping respiró hondo. Él había visto venir esto. Había visto 8 bestias salvajes del estado destino en su última visita al corredor, aunque ya estaba vacío. No se sabía si esas 8 bestias salvajes del estado destino habían salido. Si no lo hicieran, Xiping todavía no estaba seguro de si sentirse afortunado o triste. Tenemos que luchar, dijo Xiping con gravedad. Tanto He Juanfen como el subjefe se sorprendieron un poco por la determinación de Xiping. No esperaban que estuviera tan decidido a luchar cuando se enfrentaba a tantos enemigos. Habían escuchado la comunicación de Xiping y Gu Xiping. La situación era realmente devastadora. Había demasiadas bestias salvajes del estado destino de las cuevas profundas y el océano. Volvieron a recordar cómo los seres humanos habían estado luchando por sobrevivir en el planeta azul durante 1000 años. Los humanos habían construido una ciudad base tras otra y habían encargado a los colonos que exploraran el desierto y cazaran bestias salvajes. No eran los amos de ese continente, solo los sobrevivientes. Habían persistido tanto tiempo debido al pacto de no invasión del soberano del océano con el maestro de la torre de primera generación, y porque los 4 reyes celestiales a menudo luchaban entre sí y rara vez atacaban a los humanos. Después de todo, los humanos no eran precisamente más apetecibles que otras bestias salvajes, y no era fácil comérselos. En ese momento, las bestias salvajes del océano y las cuevas profundas que habían crecido y se habían multiplicado en 1000 años se fusionaron. Su marea de bestias conjunta ahogaría a todo el planeta azul. Los seres humanos eran como un pequeño bote en la marea. Incluso la ola más pequeña podría romperlo en pedazos. Xiping escuchó algo y giró la cabeza, solo para descubrir que el subjefe estaba temblando. Un experto en el estado del destino temblaba de miedo. Xiping hablaba bastante en serio, pero en este momento no despreciaba al hombre que siempre había odiado, porque también se habría sentido desesperado en tal situación si no tuviera una tienda de sistema en la que confiar. Todo fue gracias al sistema, aún no estaba devastado, y aún podía pensar con claridad. En realidad, había muy poco en lo que pudiera pensar. Cualquier truco era inútil frente a la fuerza absoluta. Lo único que podía hacer era luchar. Ellos son todos. ¿Cómo es posible? Todos los enemigos del estado destino de las otras direcciones están aquí. A lo lejos, Ye Wuxiu y los demás que luchaban en la marea de bestias miraron a las bestias salvajes del estado destino, que eran tan grandes como montañas. Se desesperaron más y más a medida que las bestias salvajes se acercaban. Incluso los veteranos como Ye Wuxiu estaban estupefactos. Habían escuchado la cantidad de reyes bestias detectados, pero ver que muchos de ellos se reunían con sus propios ojos fue mucho más impactante. Wosh. Un hombre se acercó corriendo desde la distancia. Llevaba una armadura dorada y sostenía una lanza larga. No era otro que Gu Xiping. Con todo, llegando a ese punto, ya no podía permanecer en el centro de mando. Habían aparecido tantos enemigos del estado destino. Si no salía a pelear, sería imposible para Xiping y He Juanfen resistir sus ataques. Si alguno de ellos moría, el otro tendría que soportar una presión mucho mayor. Si todos cayeran, toda la línea de defensa sería destruida fácilmente por los enemigos del estado destino. Dado tal escenario, el único pez sobreviviente detrás de él sería Gu Xiping, quien pronto terminaría en pedazos también. Por lo tanto, tenía que correr de inmediato o luchar. Después de considerar los pros y los contras, eligió este último. Después de todo, no sabía hacia dónde podía correr y tenía la intención de luchar por un tiempo más. Tal vez habría un milagro. ¿Eh? Xiping se sorprendió un poco al ver a Gu Xiping. No pudo evitar respetar al hombre por elegir no huir de un peligro tan grande. He Juanfen lo miró y dijo en voz baja.
Déjame al Rey Celestial del bien y del mal. De los otros dos enemigos Pico, ocúpate de uno de ellos y yo me ocuparé del otro. Varios vórtices aparecieron en su espalda mientras hablaba, y se extendió un aire horrible. 4 mascotas de batalla de Fate State, todas en la fase avanzada, salieron en secuencia. Eran las cartas de triunfo de Ji Xuanfen. Gu Xiping se sorprendió un poco al ver a las mascotas de batalla de Fate State. Luego, se obligó a actuar con normalidad y asintió. Ningún problema. Ustedes dos tienen que cuidar de los otros enemigos del estado destino. Solo manténlos ocupados. Ji Xuanfen miró a Su Ping y a su discípulo con preocupación. Después de todo, las 7 bestias salvajes del estado destino no eran fáciles de tratar, y era demasiado difícil para Su Ping y su discípulo contenerlas. Sin embargo, con todo llegando a ese punto, Ji Xuanfen no tuvo otra opción. Después de todo, ya no podía ayudarlos. La expresión del subjefe cambió sutilmente y abrió la boca, pero no dijo nada. No tenía opción en tal situación, y no había opciones. Tenía que correr o luchar. Bajó la cabeza en silencio con ojos centelleantes. Su Ping, que había estado en silencio todo este tiempo, dijo de repente. Puedes encargarte de los otros 7. Déjame estos 3 a mí. Todos sus compañeros quedaron perplejos por lo que dijo. Su Ping levantó la cabeza con determinación. No explicó nada ya que simplemente envió un pensamiento telepático. Inmediatamente después, un rayo de luz vino desde la distancia y entró en su cuerpo. Se hicieron eco de crujidos y la vibración pesada e impresionante de un rey emanaba de Su Ping. Huesos blancos crecieron y cubrieron su cuerpo, incluso sus mejillas. Se volvió mucho más alto que antes y emitió un aura sombría de violencia. Ji Xuanfen se sorprendió bastante después de sentir las ondas de energía irradiadas por Su Ping. Capítulo 708. Matar a un enemigo del estado del destino. ¡Qué magnífica vida! Ji Xuanfen se dio cuenta de que todavía no podía saber el nivel de Su Ping. Para ser más exactos, nunca había sentido la vibración única de una criatura del estado destino de Su Ping. Pero extrañamente, el poder astral que Su Ping liberó fue intimidante incluso para él. Era tan abundante que se sentía como un océano sin límites. Volviendo a sus sentidos, Ji Xuanfen dijo rápidamente. Hermano Su, no seas demasiado orgulloso. Dado que eres tan capaz cuando se trata de pelear, cada uno de nosotros se encargará de uno de los 3 principales enemigos del estado destino. Eso no será necesario. Debes matar a los otros enemigos del estado destino lo antes posible. La velocidad es lo que importa. No olvides que las mareas de bestias en los otros flancos nos están esperando, dijo Su Ping con frialdad y asertividad como lo haría un rey. Sus ojos, tan oscuros como un abismo sin fondo, estaban llenos del aire frío de la destrucción, lo que hizo que Ji Xuanfen se sintiera algo asombrado, por lo que dejó de persuadirlo. Sí, se sintió asombrado por Su Ping. No fue la energía creciente de Su Ping lo que lo asombró. Era el aire extraño mezclado en esa energía. Parecía ser de una vida antigua en un nivel más avanzado, lo que asustaba a nivel celular. Mientras estaba en trance, Su Ping ya había rugido y se había elevado al cielo. Pisó fuerte en el aire, y un trueno aterrador resonó en todo el vacío. ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? Es tan fuerte. Él no está en el estado destino, ¿verdad? Todos los reyes de las bestias del estado del destino que surgieron de la marea de las bestias se sorprendieron. Aunque Su Ping era pequeño, no podían descuidarlo. Su energía era tan abrasadora y, sin embargo, su vibra no estaba al mismo nivel que la de ellos, lo cual era bastante extraño. Este bocadillo es interesante. Él es mío. Una de las bestias salvajes del pico del estado del destino caminó hacia adelante, haciendo que el suelo retumbara bajo sus pies. La bestia salvaje parecía un rinoceronte, solo que docenas de veces más grande. Tenía colmillos puntiagudos en la boca y cuernos cortos y blancos por todo el cuerpo. Su imagen general lo hacía parecer robusto. Miró a Su Ping como si estuviera mirando un delicioso pastel. Luego, levantó sus patas delanteras y pisoteó. Después de varias explosiones, los dragones hechos de rocas salieron disparados desde el suelo y fueron tras Su Ping en el aire. El espacio alrededor de Su Ping estaba completamente cerrado, lo que le impedía correr. Con alguna. El viento furioso que llegó a la cara de Su Ping hizo que su cabello bailara. La arena y las piedras que soplaban golpeaban la cara de Su Ping. De repente abrió los ojos, con brillantes puntos de luz brillando. En el momento siguiente, la espada en sus manos desató una deslumbrante luz negra que se tragó todos los rayos en el campo de batalla. Vete al infierno.
El poder demoníaco y las leyes de la aniquilación se activaron cuando explotaron los innumerables vórtices estelares en las células de Supin. Todos estaban comprimidos en su espada. De repente, el último aire de destrucción se extendió. La espada del vacío cortó hacia adelante. ¡Oh, no! ¿Eh? El brutal rinoceronte que acababa de lanzar un ataque de repente sintió un aura horrible. Su expresión relajada fue rápidamente reemplazada por conmoción y furia. Los otros dos reyes de las bestias pico del estado del destino detrás de él también estaban atónitos. Miraron a Supin en estado de shock. ¡Bang, bang, bang, bang! Las paredes se levantaron una tras otra frente al rinoceronte. Las rocas que formaban las murallas se cristalizaron rápidamente, aumentando su defensa. La bestia abrió la boca y arrojó un escudo giratorio negro durante el proceso de cristalización. El escudo tenía solo unos 3 metros de diámetro y protegía el centro de sus cejas, que era donde yacía su alma. Supin cortó con su espada en el momento en que apareció el escudo negro. Las nubes en el cielo se dividieron, como si se les hubiera ordenado que lo hicieran. Su espada cortó el aire, el suelo y el espacio. Apareció una grieta negra aterradora. El espacio, que solo podría haber sido destrozado por seres del estado del vacío con su comprensión del espacio, fue brutalmente desgarrado. Auge. 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 La docena de paredes cristalizadas frente al rinoceronte fueron destruidas como si fueran papel, aunque cada una de ellas podría haber resistido los bombardeos de un experto en el estado del vacío durante horas. Chirrido. Después de una explosión ensordecedora, algo parecía haberse desgarrado. Las ondas sonoras agudas se extendieron por todo el campo de batalla. Muchas bestias salvajes mediocres cerca del rinoceronte sangraron y murieron. El enorme campo de batalla quedó atrapado en un extraño momento de silencio cuando la réplica se calmó. Incluso las bestias desenfrenadas habían dejado de rugir y gruñir. Auge. Como si hubiera pasado un siglo, aunque en realidad fueron solo varios segundos de silencio, resonó otro fuerte ruido. Luego, para sorpresa de todos, el magnífico rinoceronte se derrumbó. También estaba cayendo mientras se dividía en dos mitades, justo desde el medio. Su sangre y tripas fluían por todas partes. Se podían ver restos no digeridos de bestias salvajes dentro de algunos de los órganos. Bien. Ji Xuanfen, Gu Ziping y los demás estaban tan asombrados por lo que estaban viendo que sus ojos estaban a punto de estallar. El hombre había matado a un enemigo máximo del estado del destino con un solo ataque. Sentían que todo había sido una ilusión, o tal vez un sueño. La gente en la base estaba igual de estupefacta. El ataque de Suping había sido demasiado poderoso. Silenció todo el campo de batalla y ejecutó a uno de los líderes de la bestia salvaje al mismo tiempo. ¡Increíble! El escudo negro ya se había roto. Cayó junto al cuerpo del rinoceronte. La formación que había inscrito también se había roto. El ruido ensordecedor anterior había sido causado cuando trató de resistir el ataque de Supin, hasta que falló y finalmente fue aplastado. Todos los reyes bestias estaban aturdidos mientras estaban detrás del cuerpo. Los reyes de las bestias del estado destino, que habían vagado casualmente por la línea del frente, estaban teniendo escalofríos. Miraron al pequeño joven como si fuera un monstruo. Ese había sido un rinoceronte gigante sediento de sangre, un señor supremo en la cima del estado del destino. Y, sin embargo, había sido asesinado por él con un solo ataque. Un solo ataque. Una muerte instantánea. ¿Este joven ha trascendido su nivel? En un lugar cercano, el rey celestial del bien y del mal y las otras bestias salvajes del estado del destino estaban demasiado conmocionados para creerlo. El rey celestial del bien y del mal fue el más sorprendido. Sabía que Yi Xuanfeng era el humano más fuerte y bastante difícil de tratar, de hecho. Poco esperaba ver a alguien que fuera aún más horrible que Yi Xuanfeng. Ese tipo podría compararse fácilmente con el Océano Emperor. No, era incluso más horrible que el emperador del océano. Suping respiró hondo y pronto recuperó el aliento. Miró al rey celestial del bien y del mal con una frialdad espantosa que brotaba de sus ojos. Ese era el más fuerte de los tres enemigos máximos del estado destino. El rey celestial del bien y del mal era un dragón cubierto de escamas blancas y negras. Tenía dos cabezas. Sus escamas no estaban mezcladas, ya que se usaban en dos lados diferentes de su cuerpo, como si se hubieran combinado de dos dragones. Parecía bastante descoordinado, si no horrible. Suping había escuchado mucho sobre el rey celestial del bien y del mal. Sintió una vibración horrible después de que finalmente lo vio. Anuncios de Put Future. El rey celestial del bien y del mal era un dragón del estado del destino, con la vibra de los no muertos.
Teniendo en cuenta la sangre asura en su cuerpo, Su Ping había desarrollado sentidos agudos para todas las cosas de los no muertos. Pudo decir que el Rey Celestial era una mezcla de un dragón y un demonio, los cuales eran razas muy fuertes. Con razón podría ser el líder de los 4 reyes. Tú eres el próximo. Su Ping se acercó al Rey Celestial del bien y del mal en el aire mientras sostenía su espada. Parecía estar desafiando a todas las bestias salvajes del estado destino en el campo de batalla con nada más que su espada. La escena fue tan impactante que demasiadas personas en las ciudades base se quedaron sin palabras. Su espalda recta y solitaria parecía un muro indestructible. En cierta casa civil en la ciudad base de Longjian, una mujer de repente se tapó la boca y no podía dejar de llorar. Ella era Li Qingru, la madre de Su Ping. Recientemente, Su Ping no había estado mucho en casa, pero la noticia de lo que había hecho afuera y el cambio de actitud de las 5 familias, incluida la familia Qin, le hicieron darse cuenta de que su hijo ya no era lo que solía ser. Aún así, su hijo estaba luchando en un campo de batalla completamente solo. ¿Qué madre podría soportar ver a su hijo pelear tan duro? Su Yuanshan la abrazó y la consoló, mientras miraba la televisión con una expresión complicada. En otra base, dentro de una majestuosa mansión, se reunieron muchos guerreros titulados y jóvenes élites de la familia Tang. Pensar que una vez tratamos de causarle problemas. Quedaron completamente atónitos cuando vieron el video en la pantalla. Tan Linzan, que estaba en el medio, abrió ligeramente la boca pero no supo cómo responder al comentario de Tan Yuanqing. De pie cerca, Tan Ruyu se sorprendió mucho. Recordó que había conocido a Su Ping durante la Liga de Supremacía. En aquel entonces, nunca esperó que el joven pudiera crecer hasta un grado tan horrible. Al mismo tiempo, todos en la asociación de entrenadores, que se habían mudado detrás de las líneas de defensa, estaban demasiado sorprendidos para hablar. Su Ping había visitado la asociación de entrenadores anteriormente y finalmente fue certificado como uno de los mejores entrenadores. Sin embargo, nadie sabía que también era un guerrero legendario, y uno de los mejores. En el campo de batalla, Su Ping se acercó rápidamente al Rey Celestial del bien y del mal. Estaba liberando una intención asesina tan fuerte que los párpados de este último se contrajeron. No pudo evitar echarse hacia atrás y sentir la necesidad de correr. Sin embargo, conocía las consecuencias de la deserción, lo que le hizo contener el impulso. Vamos a atacarlo juntos. El Rey Celestial del bien y del mal rugió furiosamente. Ya no tenía tiempo para preocuparse por su dignidad. Vuelo. Solo un idiota se batiría en duelo con él. Sí, el tipo que lo desafió primero y lo mataron era un idiota. Lo superaban en número. ¿Por qué demonios pelearían una batalla 1 a 1? Cuando el Rey Celestial del bien y del mal rugió, las otras bestias salvajes del estado destino se dieron cuenta de que el hombre era su mayor enemigo y tenían que derrotarlo como equipo. Cerca, un rey de las bestias del estado del destino, que parecía un dragón marino, gritó: «Acaba con él». Era una bestia gigantesca con el cuerpo de una ballena, la cabeza de un cocodrilo y las extremidades de un lagarto. Abrió la boca y lanzó una bocanada de agua negra. El agua negra olía a mar y cubrió a Su Ping como una red en el momento en que apareció, corrompiendo y retorciendo el espacio a su alrededor. Los otros reyes de las bestias del estado destino también lanzaron sus habilidades a toda prisa. Las horribles técnicas de matanza del nivel del estado destino redujeron la energía en el área a una oleada caótica. Cerca de 8 terribles habilidades aparecieron en el cielo al mismo tiempo, haciendo que pareciera la llegada del apocalipsis. Cualquiera de esas habilidades habría causado una gran apertura en la línea de defensa si hubiera dado un golpe. Al ver que los reyes de las bestias del estado destino se habían unido para atacar a Su Ping, Ji Yuanfeng se sintió refrescado por la energía violenta y cambió su expresión. Si algo le sucediera a Su Ping, sería imposible para ellos detener a los reyes bestias por su cuenta. Vamos a ayudar. Ji Yuanfeng rugió y cargó mientras estaba fusionado. Desató varios tornados hacia esas habilidades en el cielo, con la esperanza de detonarlos con anticipación. Todas esas habilidades estaban hechas de energía. Sus estructuras energéticas podrían ser destruidas si sufrieran grandes impactos. Eso provocaría una detonación temprana. Congelar. El Rey Celestial del bien y del mal rugió cuando Ji Yuanfeng tomó medidas. Los tornados que este último liberó se congelaron en el lugar, sin poder avanzar más. Fue una escena bastante impactante e inimaginable, presenciar cómo esos tornados se detuvieron por completo. Tanto Gu Xiping como el subjefe estaban en mal estado.
Rápidamente tomaron medidas y se fusionaron con sus mascotas de batalla, liberando una vibra poderosa. El subjefe puso sus manos boca abajo y sacó una espada antes de lanzar el devorador de Dios, que había usado en la batalla contra Suping en la torre. Escamas doradas de dragón aparecieron en su cuerpo. Luego se llenó con la seriedad de un dragón. Las sombras se movían en su campo de fuerza justo detrás de él, como si dioses espléndidos estuvieran llegando para cubrir su espalda. Usó su fuerza máxima en el primer golpe. Auras de espada doradas y brillantes brotaron instantáneamente de la espada y rasgaron el vacío, cortando las muchas habilidades horizontalmente. El rey celestial del bien y del mal rugió conmocionado y furioso. Bloquéalo. El aura de la espada era poderosa y afilada. La presión que liberó el rey celestial del bien y del mal fue cortada. Era completamente incapaz de detenerlo. El rey de las bestias cercano que parecía un dragón marino bramó y generó un enorme cúmulo de vapor ondulante de la nada, que surgió para contrarrestar el aura de la espada. El agua era la más suave y flexible de todas las cosas. El aura de la espada pronto desapareció en el vapor ondulante y no pudo pasar. Por otro lado, Gu Ziping rugió y desató un aura de lanza deslumbrante que desgarró el vacío como un rayo, que luego apareció frente a todas las habilidades. Inmediatamente atravesó un océano de fuego y lo redujo a una lluvia de llamas. Mientras miraba la escena, las llamas que llovían, las otras habilidades que llenaban sus ojos y el rey celestial del bien y del mal que lo miraba con enojo y agresividad, Suping dejó de caminar. Guardó su espada y apretó el puño. Una deslumbrante luz dorada irradiaba de su puño, haciéndolo parecer un loto floreciente. La energía divina sagrada y vasta estalló. En un instante, parecía como si los dioses estuvieran cantando. Un campo de fuerza apareció detrás de Suping. Había tenues sombras de demonios en su interior y de dioses en ascenso. Parecía un dios de todos los dioses y un rey de reyes. Luego, un rugido sofocado durante mucho tiempo resonó en todo el campo de batalla. Romper. Suping golpeó. Su aura de puño se expandió rápidamente a un tamaño impactante antes de encontrar las habilidades del estado destino en el cielo. Auge. 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 El mundo estaba en caos. Se extendió una energía violenta y turbulenta. No se podían escuchar sonidos porque sus frecuencias estaban más allá del umbral sensorial humano. No fue hasta una docena de segundos después que los sonidos se debilitaron hasta el punto en que los humanos podían escuchar. Explosiones ensordecedoras resonaron, y todas las ciudades base detrás de las líneas de defensa sufrieron un golpe tan fuerte que parecía haber comenzado un terremoto. Las diversas habilidades fueron detonadas por el puño del exorcista por adelantado. Suping fue empujado hacia atrás por la explosión, pero no muy lejos, ya que su cuerpo era tan duro como el ataque del puño y pudo soportar el impacto. Whoosh. Suping entrecerró los ojos y salió corriendo para salir de la turbulencia de energía. El espacio temblaba y no podía moverse con sus habituales pasos rápidos. Tenía que acercarse al enemigo corriendo. Maldita sea. El rey celestial del bien y del mal estaba del otro lado de la turbulencia, enfurecido por el fracaso de los ataques. También quedó horrorizado por la horrible habilidad del puño de Suping. Estaba listo para iniciar otra ola de ataques, cuando de repente detectó un aura asesina débil pero aguda. Rápidamente cambió su expresión, ya que el poderoso ataque de espada de Suping había dejado una profunda impresión. Campo de oscuridad. Rápidamente activó su habilidad de línea de sangre. El mundo a su alrededor estaba envuelto en la oscuridad. Aquellos atrapados en ese campo serían privados de todos los sentidos, mientras que su energía sería corrompida y absorbida sin darse cuenta. Él está aquí. Apenas se había desplegado el campo cuando el rey celestial del bien y del mal detectó un intruso. Anuncios de Put Future. La brutalidad emanaba de sus ojos. Suping estaba ciego dentro de ese campo, pero no fue un impedimento. Era muy fácil derrotar a alguien que estaba ciego cuando el otro podía ver. Su cabeza cubierta de escamas blancas de repente abrió su boca, donde se estaba condensando una espada sagrada de color blanco puro y altamente condensada. Era lo suficientemente afilado como para cortar en pedazos a una bestia salvaje del estado del destino. Whoosh. La luz irradiada por la espada sagrada no iluminó el campo oscuro. En cambio, simplemente hizo que la espada fuera más brillante. Por extraño que parezca, no se podía ver nada en el campo de la oscuridad que parecía estar cubriendo los ojos de todos con mucosidad. Ni siquiera se podía ver la luz más brillante a menos que estuviera justo al lado de los ojos. Era una especie de oscuridad que no podía ser disipada por la luz. La luz sagrada estaba a punto de dar en el blanco, cuando Suping de repente se inclinó y corrió.
El hombre instantáneamente se lanzó hacia adelante con una técnica de movimiento terriblemente extraña. El rey celestial del bien y del mal estaba atónito y con los ojos muy abiertos. Sin embargo, en el momento siguiente, tenía demasiado miedo de considerar por qué Supin podía ver cosas en el campo de la oscuridad. Simplemente recordó su ataque anterior. No, no quiero morir. Consternado y enfurecido, escupió dragón Essence de ambas cabezas. Dos bocanadas de aire de dragón, una negra y otra blanca, brotaron. Uno contenía la vibra sagrada y abrasadora, y el otro era frío y corruptor. Sin embargo, Supin sacó su espada al momento siguiente. El horrible ataque que el rey celestial del bien y del mal no podía olvidar fue lanzado nuevamente, de cerca. Estallido. Cuando la espada cortó, el aura invisible de aniquilación destrozó el campo de la oscuridad como si fuera una cortina negra. Luego, el aura de la espada alcanzó al rey celestial del bien y del mal en un abrir y cerrar de ojos y le cortó la cabeza. El de escamas blancas explotó. Su cuello y cuerpo debajo de la cabeza también fueron cortados. No se derramó sangre de las fracturas. En cambio, apareció vapor blanco. La sangre que estaba a punto de brotar bajo la presión de las venas se evaporó instantáneamente. Su. Ji Yuanfen, Gu Xiping y el subjefe, que habían llegado ansiosamente para ayudar, se sorprendieron cuando el campo de la oscuridad se desvaneció. ¿El rey celestial del bien y del mal había sido decapitado? Todos en la base se sobresaltaron. Ese no era un rey bestia cualquiera. Era el rey celestial del bien y del mal, el más fuerte de los 4 reyes infames del planeta azul. Sin embargo, había sido derrotado y decapitado por Supin. Los globos oculares de Ji Yuanfen casi se salían. No podía creer que el rey celestial del bien y del mal, con quien había luchado durante cientos de años, muriera así. Había luchado contra el rey celestial de los tiempos del bien y del mal, y ninguno de ellos pudo vencer al otro. Entonces, se entrenó en reclusión e intentó llegar al Star State. Sin embargo, él sabía que el rey celestial del bien y del mal era una bestia salvaje talentosa que también estaba creciendo. Poco esperaba que cientos de años después, Suping lo ejecutaría antes de tener la oportunidad de derrotarlo. El tipo había ejecutado 2 bestias salvajes pico del estado del destino seguidas. ¿Era realmente un ser humano? Cerca, los otros reyes de las bestias del estado del destino también estaban petrificados. Todos conocían el horror del rey celestial del bien y del mal. Algunos de los reyes bestia del estado del destino de las cuevas profundas tuvieron conflictos con los 4 reyes en la superficie después de que vinieran del mundo subterráneo. Sin embargo, todos fueron sometidos o asesinados por el rey celestial del bien y del mal. El rey celestial del bien y del mal ha muerto, el rey celestial del bien y del mal ha muerto. El jefe de Seven Sins, que amaba repetir, murmuró en estado de shock y frustración. Otra cabeza que siempre declaraba que volaría al enemigo también se quedó en silencio y simplemente abrió la boca. Probablemente conocía al rey celestial del bien y del mal mejor que nadie. Después de todo, la clasificación del rey celestial del bien y del mal siempre fue más alta que la suya, y siempre se mostró reacio a admitir su inferioridad. Pero lo admitas o no, el rey celestial del bien y del mal era simplemente más fuerte. ¿Eh? Suping estaba a punto de lidiar con el último enemigo pico del estado destino, cuando descubrió que el rey celestial del bien y del mal todavía respiraba. Giró la cabeza, solo para descubrir que su cabeza de escamas negras fingía estar muerta. Al darse cuenta de los ojos de Suping, la cabeza de repente abrió la boca y lanzó llamas negras. Al mismo tiempo, varios tentáculos de roca agarraron su cuerpo y escaparon por el subsuelo. Se escapó. La expresión de Suping cambió un poco. Había cortado la mitad del cuerpo del rey celestial del bien y del mal, y no había muerto. 2 cabezas significaban 2 vidas. Pero ya había perdido su torso y su corazón. ¿Cómo podría vivir sin ellos? Suping miró hacia donde se movía la tierra y emergió el rey celestial del bien y del mal. Junto al rey celestial del bien y del mal estaba el rey de las bestias del estado del destino que parecía un dragón marino. Se sorprendió y luego se enojó una vez que vio que el rey celestial había corrido hacia él. Maldita sea, ¿por qué viniste a mí? ¿Por qué crees que puedo detenerlos si no puedes vencerlo? Dicho esto, no podía hacer la vista gorda ante un aliado. Emitió una bocanada de fluido dorado que cubrió el cuerpo del rey celestial del bien y del mal, antes de decir, esta es la fuente de la vida que me dio el emperador del océano. Recuerda mi favor. Muchas gracias, dijo la cabeza de escamas negras del rey celestial del bien y del mal, en un tono sincero y agradecido. El dragón marino resopló con pesar, ya que la fuente de la vida era muy preciosa.
Posiblemente habría sido útil para su posterior recuperación. Solo llama al emperador del océano. No podemos vencer a este tipo solos, dijo el líder del rey bestia mientras disfrutaba del tratamiento. El dragón marino dijo enojado. ¿Por qué debería saber dónde está el emperador del océano? Solo cúrate a ti mismo. Creo que el ser humano ha perdido mucha energía. No puede lanzar poderosos ataques sin cesar. El Océan Emperor probablemente llegará pronto si persistimos un poco más. El rey celestial del bien y del mal estaba atónito, sin esperar que el dragón marino, siendo una bestia máxima del estado del destino del océano y uno de los 3 mejores generales del emperador del océano, no pudiera alcanzar al emperador del océano. ¿Había otro par de amo y sirviente como ellos? Ya no contando con refuerzos, el rey celestial del bien y del mal se centró en curarse a sí mismo. Suping miró el fluido dorado del rey celestial y sintió la vibración de las plantas y la energía divina de él. Su ceño frunció el ceño muy ligeramente. ¿Había energía divina en el planeta azul? ¿O se adquirió de ciertas reliquias? No tuvo tiempo de pensar. Estaba bajo mucha presión ya que no pudo matar al enemigo en el último ataque. Podría lanzar un último ataque. Además, era difícil ejecutar a ambos enemigos. Intenta evitar que el rey celestial sane. Me ocuparé de este, dijo Suping rápidamente a Ji Xuanfeng y los demás. Este último mencionado vio que el rey celestial se trataba a sí mismo. Sus expresiones cambiaron rápidamente y asintieron. Suping caminó hacia el dragón marino. La bestia acuática lloró en secreto cuando Suping se acercó, pero ciertamente no lo mostró en su rostro. Exigió brutalmente. Chico, seguro que estarás muerto si te atreves a lastimarme. Los labios de Suping se torcieron un poco. ¿Estaba asustado el tipo incluso antes de que comenzara la batalla? Ese rey bestia era un poco raro, e incluso lindo en cierto modo. Es una pena que no tenga anillos adicionales para atrapar bestias, o te atraparía como mascota, comentó Suping. El dragón marino se indignó al instante. ¿Quieres tenerme como mascota? ¿De verdad crees que puedes? Luego, levantó una gran marea hacia Suping. Dagas de hielo con aire helado salían disparadas de la marea. Eran lo suficientemente afilados como para atravesar el espacio o destruir los tesoros secretos del estado del vacío. Si usas agua, te contrarrestaré con un rayo. Al ver la marea, Suping simplemente condensó una flecha relámpago en su cabeza y la arrojó a la marea. Luego, fue desviado por la marea y continuó hacia el dragón marino. La bestia marina se entumeció y se enojó después de ser golpeada por la flecha. Era vulnerable a los rayos, y el rayo que Suping había lanzado era tan poderoso que se sentía tan fuerte como el lanzado por una bestia salvaje de la familia de los rayos del estado del destino. Suping dio un paso adelante y aplastó la marea. Se paró sobre los restos de la marea y levantó su espada nuevamente, decidido a acabar con el rey bestia de una vez por todas. El dragón marino se estremeció cuando Suping levantó su espada. Tenía cero confianza en resistir su ataque. Justo cuando Suping estaba a punto de lanzar la Void Sword, la temperatura del aire bajó repentinamente y los copos de nieve comenzaron a caer de la nada. Capítulo 709. La emperatriz. Con alguna. De repente, el suelo se cubrió de frío hielo. Docenas de espinas afiladas se levantaron del hielo entre Suping y el dragón marino. Suping entrecerró ligeramente los ojos y levantó la cabeza. Una brecha espacial había aparecido en el aire frente a él, y luego una hermosa pierna salió lentamente de ella. La pierna era larga y recta, cubierta por un vestido delgado. El vestido se movía suavemente, siguiendo el movimiento de las piernas como si estuviera hecho de seda, haciendo que esa deliciosa extremidad fuera parcialmente invisible e incluso más seductora. La dueña de la pierna era una mujer hermosa que tenía el rostro más atractivo, aunque carente de expresiones. Solo se podía ver indiferencia en él, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Una medusa transparente flotaba como una nube justo encima de su cabeza, bloqueando el viento y el polvo para ella como una sombrilla. La medusa también era una bestia salvaje. Claramente era otra criatura del estado destino, aunque estaba ocultando su aura. El emperador del océano. Ella está aquí. Ji Xuanfeng, Gu Xiping y los demás quedaron paralizados, como si hubieran sufrido una descarga eléctrica. Sabían que eventualmente conocerían a Océan Emperor, pero no esperaban verla tan pronto. Ella también parecía haberse vuelto aún más fuerte que la última vez que se vieron. ¿El emperador del océano? Suping se volvió solemne al escuchar la exclamación de Yi Xuanfeng. No esperaba que el emperador que reinaba sobre los mares en el planeta azul fuera una mujer. ¿Qué clase de bestia salvaje era ella antes? Preguntó Suping.
Fijó sus ojos en la emperatriz mientras preguntaba, considerándola extremadamente peligrosa. Incluso si no era tan buena como los expertos de Star State, estaba muy cerca. Ella no era más débil que los celestiales superiores del estado destino que había conocido en el entierro del semidios. Una oportunidad era todo lo que necesitaba para convertirse en una bestia salvaje de Star State. Después de escuchar lo que dijo Supin, Ji Xuanfen y los demás cambiaron ligeramente sus expresiones. Se sintieron aliviados al ver que el Océan Emperor no estalló en furia. Ji Xuanfen simplemente respondió telepáticamente. Su cuerpo original parece ser un unicornio marino. Eso fue lo que me dijo el Tower Master de primera generación. Aunque no sé si es verdad. Mientras enviaba un mensaje telepático, Ji Xuanfen le dijo al emperador del océano. Su Majestad, ¿ha olvidado el pacto que hizo con el maestro de la torre de primera generación? La emperatriz de los mares miró a Ji Xuanfen con indiferencia y luego respondió sin la menor emoción. El pacto ya no es efectivo ahora que está muerto. La expresión de Ji Xuanfen cambió. De pie junto a él, Gu Xiping apretó los dientes y dijo. ¿Quién dice que mi maestro está muerto? Todavía está vivo. Tanto Ji Xuanfen como el subjefe quedaron atónitos. Lo miraron sorprendidos. ¿El hombre todavía estaba vivo? De ninguna manera. Si estaba vivo, ¿por qué diablos no había aparecido todavía? El maestro de la torre de primera generación había resultado gravemente herido en las cuevas profundas y finalmente se retiró. Debería haberse recuperado después de tantos años, pero nadie lo volvió a ver. Entonces, nadie sabía si todavía estaba vivo. Podría ser, pero nunca fue visto. Podría estar muerto, pero su cuerpo nunca fue encontrado y Gu Xiping nunca preparó un funeral para su maestro. Si está vivo, ¿por qué sigue escondido? E incluso si lo es, ¿y qué? ¿Crees que estoy eternamente obligado por un pacto? Dijo la emperatriz con indiferencia sin ningún respeto por Gu Xiping y los demás. Conmocionado y enfurecido, Gu Xiping dijo. Su Majestad, se está retractando de su palabra. Cumplir las promesas es lo más importante para los seres humanos. Gobierna sobre miles de millones de bestias salvajes. Si faltara a su palabra tan fácilmente, ¿no se burlarían de usted sus subordinados? Además, mi maestro todavía está vivo. ¿El pacto sigue en pie? ¿Honrando tu promesa? La emperatriz no iba a hablar más con Gu Xiping, pero después de escuchar lo que dijo, puso una sonrisa de burla y dijo. Solo ustedes, humanos hipócritas, siempre están obligados por las promesas. No honramos nada más que la fuerza. Si sois fuertes, sois reyes. Si eres débil, eres comida. Las promesas son solo mentiras. Dile a tu maestro que siga escondiéndose si todavía está vivo, porque lo mataré si lo vuelvo a ver. Gu Xiping y Ji Xuanfen se veían bastante horribles. Era evidente que Océan Emperor estaba decidido a ignorar el pacto y comenzar una invasión. Ji Xuanfen apretó los dientes y dijo. Su Majestad, hemos coexistido durante años, nosotros en tierra mientras usted domina los mares. Puedo ver que realmente no estás codiciando nuestros territorios, pero si los necesitas, podemos regalar los otros continentes si nos das uno. Sorprendido, Gu Xiping espetó. Ese es nuestro territorio. ¿Cómo podemos regalarlo tan fácilmente? Ligeramente aturdido, Ji Xuanfen lo miró y le rugió telepáticamente. Estamos a punto de extinguirnos. ¿Cuál es el punto de aferrarse al territorio? Gu Xiping estaba triste después de tales críticas, pero también se dio cuenta de la situación y sabía que tenían que apaciguarla. Su Majestad, debe haber una razón para su larga marcha. Lo que necesites, solo dinos. Te lo daremos si podemos. Seguro que tú tampoco quieres romper el pacto. El señor de las bestias en las cuevas profundas debe haberte prometido algo grandioso, pero también podemos darte cosas. Gritó Gu Xiping al emperador del océano. Ji Xuanfen y el subjefe la miraban nerviosamente, esperando su respuesta. A lo lejos, Ye Wuxiu y los demás también estaban ansiosos. Sería lo mejor si se pudiera llegar a una tregua, pero de alguna manera sintieron que las posibilidades eran escasas. Anuncios de Put Future. Después de todo, los invasores habían hecho todo lo posible para llegar allí. ¿Por qué se retirarían tan fácilmente? Además, aún podían obtener lo que quisieran después de matar a todos los humanos. Suping frunció el ceño ante la emperatriz. Aunque sintió que las súplicas de Gu Xiping y Ji Xuanfen no tenían sentido, aún valía la pena intentarlo. La suya era una situación desesperada en la que no sabían qué más podían hacer. ¿Estás dispuesto a darme cualquier cosa? ¿Por qué no me das la cabeza para empezar? La frialdad y el aburrimiento brillaron en los ojos de la emperatriz. El hielo se elevó instantáneamente en el suelo, apuñalando a Gu Xiping y Ji Xuanfen.
Al mismo tiempo, el hielo también los apuñalaba desde perspectivas impredecibles a su alrededor. Ambos estaban horrorizados. ¿Hielo del vacío? ¿Qué tan avanzada era su comprensión del espacio? Su Ping supo que las cosas no iban bien cuando vio el aburrimiento en los ojos de la emperatriz. Jadeó cuando Gu Xiping y Ji Xuanfeng lograron bloquear los ataques. Parecía que tenía que dar su último golpe a la emperatriz. Sin embargo, no estaba seguro de ejecutarla esta vez. Vio a la emperatriz como brutal y aterradora. Ella no era como las otras personas en el estado destino. ¿Vas a usar tu técnica de espada de nuevo? Cuando Su Ping iba a atacar, la emperatriz se volvió hacia él. De hecho, su atención se había centrado en él todo el tiempo mientras hablaba con otras personas. Su Ping entrecerró los ojos y preguntó, ¿cuándo llegaste? Tu técnica de espada contiene el poder de las leyes. No puedo decir tu nivel, pero no puedes estar en el estado estelar. Puedo perdonarte la vida si me enseñas las leyes que has comprendido, dijo la emperatriz con indiferencia, sin dignarse responder a la pregunta de Su Ping. Las pupilas de Su Ping se contrajeron. ¿Puede ver las leyes de la aniquilación en mi técnica de espada? Con el corazón palpitante, dijo sombríamente. ¿Necesitas que te enseñe leyes? ¿No has percibido las leyes por ti mismo? Tengo, pero no puedes tener demasiadas leyes, dijo la emperatriz en un tono casual. Si tus leyes sirven de inspiración, puedo establecer un conjunto completo de leyes y trascender, para que yo pueda entrar en el estado de la estrella. Tu vida no significará nada para mí para entonces, y puedo prescindir de ti. Su Ping se dio cuenta instantáneamente de su plan. Parecía que al igual que él, ella solo había percibido algunas leyes básicas y aún no las había comprendido completamente. Una vez que tuviera una comprensión más completa de todos ellos, tendría un sistema de leyes, y podría trascender con las leyes y llegar al estado estelar. Primero, tienes que liberar a todos si quieres que te los enseñe, dijo fríamente Su Ping. Aunque la emperatriz no parecía digna de confianza, tenía que ver si podía hacer un trato con ella. Después de todo, ella tenía el control de algunas leyes y estaba en la cima del estado destino. Sus probabilidades de ganar contra ella no eran altas. Además, solo tenía suficiente energía para lanzar un ataque, que era poco probable que la matara. Para sorpresa de Su Ping, la emperatriz se negó rápidamente. Eso es imposible. Para ser honesto, seguro que estás muerto. Ese señor detesta a los seres humanos. Lo mejor que puedo hacer es garantizar tu seguridad, si eres obediente, dijo la emperatriz con un tono frío. Su Ping se sorprendió. ¿Ese señor? Tenía piel de gallina por todo el cuerpo. El señor al que se refería una emperatriz demasiado poderosa solo podía ser un experto en Star State, ¿verdad? Además, odiaba a los seres humanos. Había surgido un rey demonio del estado estelar en el corredor durante los últimos 1000 años. Su Ping perdió su determinación al considerar tal escenario. El estado de las estrellas. Ese fue un nivel completamente más allá de sus habilidades. Había derrotado a las bestias salvajes de Star State en los sitios de cultivo, pero solo peleando una guerra de desgaste con innumerables resurrecciones. Una vez que esas bestias eligieron irse, fue completamente incapaz de detenerlas. Su brecha de nivel era demasiado amplia. Si las mareas de bestias de las cuevas profundas estuvieran respaldadas por una criatura del estado estelar, entonces, no había nada que Su Ping pudiera hacer excepto decir. Jeje. Ahora que te has dado cuenta, mi consejo es que actúes con obediencia. La emperatriz notó la fe vacilante en los ojos de Su Ping, lo que provocó un defecto en su postura, pero no aprovechó esa oportunidad para atacarlo. Podría haberlo herido gravemente si lo hubiera emboscado. Pero ella era demasiado orgullosa para hacer eso. De hecho, ella había roto el pacto, pero solo ella sabía por qué lo hizo. Su Ping volvió en sí cuando la emperatriz volvió a hablar. Se dio cuenta de la debilidad que acababa de exponer. Cambió levemente su expresión, aliviado de ver que ella no hizo nada. Mientras tanto, trató a la emperatriz con más solemnidad. No creía que la emperatriz estuviera fanfarroneando. Además, muchas bestias salvajes del estado destino de las cuevas profundas habían sido domesticadas. No podría haberlo hecho la emperatriz sola. El verdadero rey demonio de Star State seguramente tuvo algo que ver en esto. ¿Tengo que retirarme a mi tienda? Los labios de Su Ping se torcieron. Estaba realmente reacio a hacer eso. Había estado luchando tan duro porque quería que todos los que estaban detrás de las líneas de defensa sobrevivieran. Su tienda era ciertamente un lugar seguro, pero era demasiado pequeño. No fue suficiente para acomodar a todos detrás de las líneas de defensa. La emperatriz frunció el ceño y dijo con impaciencia.
¿Necesitas siquiera considerar esto? ¿No le tienes miedo a la muerte? Anuncios de Put Future. Su-ping respiró hondo y la miró. Creo que pasaré, ya que no estás a cargo. No te necesito para garantizar mi seguridad. La emperatriz se quedó atónita por un momento y luego se volvió fría. ¿De verdad quieres que te maten? Puedes probar. Su-ping levantó su espada y se burló. ¿De verdad crees que estoy interesado en tus leyes superficiales? Completaré mis propias leyes en otros 100, no, 10 años. Una horrible oleada de frialdad salió de la emperatriz. Como había reinado en los mares durante 1000 años, era demasiado orgullosa para volver a pedirle la información a Su-ping. Ahora que has rechazado mi primera solicitud, no vuelvas a considerar tener una oportunidad. Mátalo. La frialdad se extendió, y luego una lanza de hielo puntiaguda apareció de repente en la mano de la emperatriz. Parecía un dragón largo y era bastante intimidante. Cargó contra Su-ping con la lanza. Docenas de sus clones se manifestaron al mismo tiempo. Su-ping quedó aturdido por un momento, ya que no podía decir cuál de ellos era real. El enemigo también se movía demasiado rápido para que él los identificara. Auge. Su-ping rugió y golpeó. Si no podía reconocerla, podría aplastarlos a todos. Después de un boom, el brillante Fist of Exorcist estaba en camino, pero luego se congeló después de moverse unos metros frente a Su-ping. Era bastante similar a la escena donde se congelaron los tornados de Yi Xuanfen. Sin embargo, el puño del exorcista de Su-ping contenía energía divina, que tenía una naturaleza penetrante que difícilmente podía ser atada. Sin embargo, estaba congelado en este momento. Su-ping se quedó atónito por un momento, antes de llegar a un entendimiento terrible. No fue un bloqueo de espacio. Estaba helado de verdad. Su aura de puño se había solidificado. Era la habilidad de la emperatriz. O más bien, una ley que logró controlar. Después de un ruido retumbante, el aura del puño gigante explotó y su energía constituyente se desgarró. Una lanza de hielo descendió del cielo y atravesó a Su-ping. La expresión de Su-ping cambió mucho. Levantó su espada, listo para ejecutar la espada del vacío. Esa técnica era la única que podía ayudarlo a escapar. Sin embargo, una llama se elevó en el aire en el momento en que levantó la mano. Era tan abrasador que incluso Su-ping, que tenía una resistencia al fuego de grado especial, se sentía caliente. La emperatriz cambió su expresión y se retiró rápidamente. El aire frío a su alrededor formó una pieza de armadura exquisita, lo que hizo que su cuerpo se viera aún más elegante. Miró el fuego frente a Su-ping con una expresión horrible. El fuego se había ido. Al momento siguiente, alguien salió del área donde el fuego se había desvanecido. Era un joven de pelo largo y pelirrojo. La mitad superior de su cuerpo, desnuda y atlética, estaba hecha de músculos delgados y fuertes que no estaban demasiado abultados. Medía alrededor de 1,9 metros de altura y se rió entre dientes mientras Su-ping estaba detrás de su espalda. Acabo de salir de mi reclusión y ya he visto una batalla tan maravillosa. No está mal, no está mal. En su lado opuesto, la emperatriz tenía una expresión de incredulidad y gritó. ¿Todavía estás vivo? Abajo, Gu Ziping exclamó encantado. Señor. No parecía un anciano astuto y sofisticado en este momento. Estaba actuando más como un niño feliz. Por supuesto, se desconocía si estaba fingiendo o no. Junto a él, tanto Yi Xuanfen como el subjefe abrieron los ojos con incredulidad. Es el Tower Master de primera generación. Todavía está vivo. Él realmente está vivo. Además, su vibra, el cuerpo de Yi Xuanfen estaba temblando. No estaba menos emocionado que Gu Ziping, ya que podía decir que el maestro de la torre de primera generación había cruzado la barrera y trascendido. El hombre se había convertido en un experto de Star State. Yi Xuanfen casi no pudo evitar rugir. ¡Ah, qué batalla tan frustrante! Casi no había esperanza para ellos cuando la emperatriz tomó medidas, pero todos los problemas habían desaparecido ahora. ¿Realmente habría necesidad de tener miedo de las mareas de bestias con un maestro de la torre de la primera generación de Star State luchando de su lado? Habrían sido fácilmente reprimidos. A lo lejos, Yuan Tianchen, Ye Wuxiu y los otros guerreros legendarios también se sorprendieron al ver al hombre con el cabello largo y ardiente. Eran casi incapaces de reconocerlo. Aunque su figura corporal y su voz eran como antes, su cabello se había vuelto rojo y se volvió increíblemente fuerte. De vuelta en la ciudad base, alguien preguntó en estado de shock y sospecha. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué su pelo es rojo? ¿Es un demonio? ¿Es una bestia salvaje, como la emperatriz que se convirtió en humana? Disparates. ¿No viste cómo salvó al señor Su? Él debe estar de nuestro lado.
El hombre se ve fuerte. ¿Podemos ganar? Todo el mundo estaba perdido. La batalla fue demasiado emocionante, hubo bastantes giros y vueltas. Además, no podían entender las peleas de niveles tan altos en absoluto. Como resultado, no sabían si debían animar o esperar un poco más. Capítulo 710. Batalla entre némesis milenarias. Nunca te dije adiós. ¿Cómo podría morir? El joven de cabello largo rojo se rió entre dientes mientras estaba en el campo de batalla. Sonaba casual e incluso coqueto. Supin, que estaba justo detrás de él, ya había identificado al joven de la exclamación anterior de Usipin. Era el maestro de la torre de primera generación. El hombre más fuerte e incuestionable del planeta azul. Fundó la torre y organizó a los guerreros legendarios. Dominó a las bestias salvajes en las cuevas profundas y derrotó al emperador del océano 1000 años antes, obligándola a firmar un pacto de paz. El pacto había protegido los 5 continentes durante 1000 años. El joven definitivamente era una verdadera leyenda. Además, el nivel legendario de hecho lleva su nombre. Realmente merecía ser llamado una leyenda viviente debido a sus hazañas. Supin también sintió asombro al recordar los logros del primer maestro de la torre. Sin embargo, ¿por qué no viniste antes si todavía estabas vivo? ¿Es cierto que el héroe que llegue último será doblemente guapo? Eso es inútil. No eres tan guapo como yo, aunque fueras doblemente guapo. Además, esta mujer frente a ti era originalmente una bestia salvaje. ¿Por qué estás coqueteando con ella? Supin se distrajo y pensó en muchas cosas indescriptibles. Pero rápidamente centró su atención en la batalla que tenía entre manos. En cualquier caso, finalmente podría recuperar el aliento con el primer Tower Master salvando el día. Estaba realmente tranquilo. Después de todo, ese antiguo héroe sin duda estaba liberando un aura de estado estelar. Estaba a un nivel más alto que la emperatriz y podía aplastarla fácilmente sin importar cuán orgullosa fuera ella. Por lo tanto, Supin pensó que su batalla ya había terminado y que podía tomarse un descanso. Pero recordó a ese señor mencionado por la emperatriz. Obviamente, la emperatriz solo estaba llevando a cabo una tarea, y parecía haberse visto obligada a ayudar en la batalla. El verdadero desafío fue el rey demonio Star-State nacido en Decaves. El rey demonio odiaba a los humanos hasta el extremo, llegando incluso a pedirle a la emperatriz que movilizara a las bestias en los océanos para rodear y destruir a la humanidad. No era difícil imaginar cuánto los odiaba. Una batalla contra él era inevitable. Sin embargo, la pregunta sobre quién era más fuerte entre ese misterioso señor y el Tower Master de primera generación aún estaba por verse. Supin parpadeó una vez. No podía hacer una evaluación, ya que esos dos nunca habían peleado antes. Sin embargo, sería demasiado tarde una vez que pelearan y se revelara el resultado. Ciertamente, era imposible aumentar las probabilidades de éxito recurriendo a oraciones tontas, de lo contrario, la desgracia nunca habría existido. Es una pena que todavía no pueda adoptar mascotas de batalla de Star-State, o podría haber planteado cierta resistencia, pensó Supin. A pesar de que su tienda acababa de actualizarse, estaba desesperado por actualizarla nuevamente. Era cierto que la fuente de la ansiedad era siempre el deseo. No pasaría nada mientras mantuvieras la mente abierta. Supin estaba realmente relajado en este momento, hasta el punto de que incluso tenía pensamientos aleatorios. Había estado tan presionado como Ji Yuanfen y los demás en la batalla anterior. Ya había mostrado suficiente autocontrol al no gritar emocionado en este momento. Mientras Supin tenía todo tipo de pensamientos aleatorios, la emperatriz miró al maestro de la torre de primera generación con una expresión complicada. También se dio cuenta de que su antiguo oponente había llegado al estado estelar más rápido que ella. Se mordió los labios, sabiendo que ya no era rival para él. Pareces haber roto tu pacto, dijo el primer maestro de la torre con una sonrisa casual. Sin embargo, la emperatriz tenía una expresión grave mientras una temperatura fría la rodeaba, como si estuviera preparando su defensa. Sí tengo. Miró fríamente al primer maestro de la torre. Había cumplido el pacto durante 1000 años sin romperlo ni una sola vez. Deberías estar satisfecho. El maestro de la torre de primera generación levantó las cejas y dijo, parece que tienes razón. Antes de que la emperatriz pudiera dar un suspiro de alivio, el maestro de la torre cambió su actitud. Sin embargo, recuerdo que se suponía que el pacto sería efectivo por toda la eternidad, lo que significa hasta la desaparición de la humanidad. Me prometiste la eternidad, pero solo la honraste durante 1000 años. No estoy contento con eso. El cercano Gu Xiping, Ji Yuanfen y los demás se veían raros. ¿Por qué suena cada vez más coqueto?
¿Hubo realmente una relación entre el maestro de la torre y la emperatriz? Pero ella es una bestia. Su Ping entrecerró los ojos al sentir la intención asesina del maestro de la torre y se concentró en la batalla. Su fuerza también se recuperó en un corto periodo. ¿Qué deseas? ¿Para matarme? La emperatriz miró al maestro de la torre con frialdad. Que así sea. El maestro de la torre se rió entre dientes y desapareció. Luego, reapareció frente a la emperatriz al momento siguiente. Eso fue hecho, en un instante. Anuncios de Put Future. Sin embargo, a diferencia del flash de Void State, no lo hizo destrozando el espacio. Más bien, parecía que había estado parado frente a la emperatriz todo el tiempo. ¿Era algún tipo de ley? Su reaparición instantánea hizo que las pupilas de la emperatriz se contrajeran, pero ella había preparado su defensa. El Tower Master estaba congelado en hielo en el momento en que apareció. Sin embargo, apenas el hielo cubrió su cuerpo cuando fue quemado y descongelado por las llamas. Entonces, el maestro de la torre alcanzó su garganta. Estallido. El cuello de la emperatriz fue aplastado. Pero entonces, su cuello roto salpicó como cuchillas de hielo, mientras que su cuerpo hizo lo mismo y explotó. El Tower Master desató llamas que derritieron todas las cuchillas de hielo. Luego, entrecerró los ojos y miró a varios kilómetros de distancia. Tu viejo truco. ¿Todavía funciona, no? Allí, la emperatriz salió del vacío y respiró pesadamente. Solo había escapado por un estrecho margen. Todavía había una marca de quemadura en forma de puño en su garganta, que era bastante llamativa. Interesante. El maestro de la torre se rió entre dientes y salió corriendo, cubierto de llamas. Parecía un dios del fuego en medio de furiosas llamas. Las pupilas de la emperatriz se contrajeron. Levantó cientos de paredes de hielo concéntricas. Mientras tanto, su cabello creció y se movió como algas, emitiendo una vibración horrible. Estallido. 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 Las paredes de hielo se rompieron y el maestro de la torre alcanzó a la emperatriz en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, su expresión cambió cuando estaba a punto de lanzar un ataque. Lo esquivó hacia un lado, y al momento siguiente, una garra afilada pasó junto a él. Podría haber sido golpeado por la garra afilada si no lo hubiera esquivado a tiempo. El maestro de la torre corrió hacia otro lado y entrecerró los ojos con una expresión solemne. La emperatriz se sintió aliviada al ver la garra, sabiendo que su parte en la batalla había terminado. Ella no podía ayudar cuando se trataba de una batalla entre seres de Star State. Sin embargo, pudo observarlos y ver cómo hacían uso de las leyes. Tal vez encontraría inspiración. Pensando en eso, le dijo a la horrible sombra que acababa de salir. Me despediré ahora que estás aquí. Está bien, respondió una voz sedienta de sangre y brutal. La voz transmitió la ferocidad de la bestia que acababa de salir del vacío. Era un monstruo de unos 5 metros de altura, con 2 filas de alas ensangrentadas aleteando sobre su espalda. Había picaduras puntiagudas de color marrón en los codos y los hombros. Tenía un rostro humano, aunque mucho más horrible que el de la mayoría de sus homólogos humanos. Una bestia con alas malditas. Mientras observaba desde la distancia, su Ping se sobresaltó un poco por la bestia salvaje que acababa de salir. Él lo reconoció. Lo había visto en el reino caótico de los no muertos. Era una bestia de clase demonio que tenía un linaje de Star State. Era una de las bestias salvajes talentosas. Una vez había visto un demonio del horror en un enorme templo de hueso. En ese momento, esa bestia espantosa tenía un grupo de bestias de alas malditas como ayudantes. También se había topado con bestias de alas malditas separadas durante sus salidas de entrenamiento. Lo mataron simplemente con mirarlo. Tales bestias salvajes le habían dejado una profunda impresión. Después de todo, no muchas bestias salvajes eran tan hermosas como ellos, cuyos rostros casi parecían humanos. El estado de las estrellas. El maestro de la torre de primera generación miró a la bestia alada maldita, su sonrisa desapareció. Comentó pensativo. No esperaba que te desarrollaras en las cuevas profundas. ¿Eres su señor actual? ¿Dónde está el viejo? ¿Está muerto? Niewofen. La bestia con alas malditas de repente habló en lenguaje humano, con una expresión de enojo. ¿Por qué, ya no me reconoces? Jajaja, eso es comprensible. Gracias a ti, pude activar la antigua sangre demoníaca escondida en mi cuerpo después de soportar una agonía extrema y estar hirviendo de ira. No esperaba que tú también alcanzaras este nivel después de tantos años. Qué interesante. Niewofen estaba bastante sorprendido. ¿Tú eras el horrible devorador de demonios? Dejen de llamarme por el nombre de mierda que ustedes malditas criaturas me dieron.
He heredado una extraordinaria fuerza de voluntad de mi antigua sangre de demonio. Soy mucho más noble que ese nombre sin valor. Ahora, mi nombre es el Señor de los Demonios. Recuerda eso. La bestia de alas malditas rugió enojada, aparentemente insatisfecha con Niewofen llamándolo por su antiguo nombre. Suping estaba bastante aturdido por el rugido de la bestia con alas malditas, pero podía simpatizar con él. Después de todo, todos querían verse bonitos. Sin embargo, eres realmente feo. Además, eres realmente audaz y te atreves a llevar el nombre del Señor de los Demonios. Tus padres probablemente nunca te habrían permitido salir de tu casa si alguna vez viviste en el caótico reino de los no muertos. Todo por temor a que alguien o algo te matara a golpes. Niewofen se quedó atónito por un momento, luego asintió después de escuchar lo que la bestia con alas malditas tenía que decir. Realmente fuiste tú. No esperaba que siguieras con vida. Eso es todo gracias a ti. La bestia con alas malditas declaró enojada. ¿Sabes cómo sobreviví los últimos 1000 años? Las cuevas profundas son bastante estrechas y nos dejas que nos maltratemos unos a otros mientras estamos dentro. ¿Pensaste que nos habríamos peleado hasta que no quedara ninguno en pie? Pero no lo viste venir, que haría un gran avance o despertaría la sangre antigua en mi cuerpo, ¿verdad? Mientras hablaba, no pudo evitar reír en voz alta, excepto que su risa estaba retorcida y llena de furia y odio. Casi se había vuelto loco debido a 1000 años de confinamiento y asesinatos. Si no hubiera evolucionado con éxito y dominado las cuevas profundas con una fuerza absoluta, las bestias realmente podrían haberse atacado entre sí hasta que todos murieran como esperaban Niewofen. Aunque al principio era el más fuerte, otras bestias salvajes seguían desafiando su autoridad y compitiendo por los recursos. Tenía que luchar y conquistar todos los días. Todos los señores estaban exhaustos y asesinados, incluso si estaban hechos de hierro. Luego, sus sucesores fueron desafiados incesantemente, hasta morir exhaustos. Etc. Sin embargo, esa bestia con alas malditas no colapsó después de todo lo que pasó. Niewofen lo miró con calma y dijo después de que terminó de reír. ¿De verdad crees que no sabía nada de lo que sucedió en las cuevas profundas? ¿Eh? La bestia de alas malditas, aturdida, se puso seria y preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Estás interesado en trabajar como mi mascota de batalla? Preguntó Niewofen. ¿Has perdido la cabeza? Anuncios de Put Future. La bestia de alas malditas estalló en un ataque de furia, sintiéndose bastante insultada. Ya sabía el problema que causaste en las cuevas profundas, pero no sabía que eras tú. Pensé que era solo una nueva bestia que surgió de las competencias. Es aún mejor ya que eres un viejo amigo. Estamos más familiarizados entre nosotros. Niewofen dijo con calma. Aunque estoy en el estado estelar, todavía tengo que encontrar una mascota de batalla del estado estelar que coincida. Eres una elección perfecta. Probablemente pueda avanzar a un nivel superior con tu ayuda, después de absorber el poder astral que se ha acumulado durante 1000 años. La bestia con alas malditas espetó. Debes estar loco para siquiera pensar en domesticarme. Tu poder astral acumulado durante mucho tiempo es mío. Una vez que te coma, refine tu alma y absorba tus leyes, reclamaré la posición de Star-Lord con un poder astral de 1000 años. Entonces, todas las otras bestias me deificarán, convirtiéndose en mis creyentes. Estás pensando demasiado. Niewofen sonrió casualmente. Déjate de tonterías y muere. La bestia de alas malditas estalló en un pico momentáneo de furia y extendió sus afiladas garras, que eran casi tan largas como su cuerpo. El espacio en la primera capa se había desgarrado y entraron en la segunda capa del espacio. Ese era un territorio más profundo. Se decía que uno podía romper la pared entre los universos y viajar a otro mundo en un espacio más profundo. Sin embargo, solo podían alcanzar la segunda capa del espacio, dada su capacidad de combate actual. La energía caótica en la tercera capa del espacio también podría dañarlos significativamente si la segunda capa del espacio alguna vez se desgarrara, por lo que solo se atrevieron a desgarrar la primera capa y luchar en la segunda capa. Niewofen también tomó medidas. Su cuerpo estaba cubierto de llamas, que contenían leyes, incendiando así la segunda capa del espacio. La bestia con alas malditas lanzó una aura demoníaca intimidante, realmente luciendo como un rey de los demonios. Fue horrible de ver. El espacio donde estaban peleando estaba completamente sucio. El cielo azul y las mareas de bestias se podían ver fuera del espacio desgarrado. Sin embargo, cualquier cosa fuera de alcance en su campo de batalla parecía tener un fondo de tela. Habían desgarrado la tela por el borde y peleaban en la zona central.
Su Ping tenía la intención de advertir al maestro de la torre de las alas de la bestia con alas malditas. Los había visto luchar contra otras criaturas salvajes en el caótico reino de los no muertos. Sus alas podían desatar poderosos ataques de hechizos, razón por la cual fueron nombradas bestias con alas malditas. Después de todo, ningún nombre podría estar equivocado. Era justo como se había llamado horrible devorador de demonios antes. Sin embargo, según la enciclopedia de mascotas que obtuvo del sistema, Su-Ping sabía que su verdadero nombre antes de evolucionar debería ser Paradise Glutton. Era una especie única en el planeta azul. Por lo tanto, el Tower Master de primera generación no sabía que en realidad era una bestia salvaje de Star State. En ese momento, el maestro de la torre estaba luchando en la segunda capa del espacio que la voz de Su-Ping no podía alcanzar, por lo que tuvo que rendirse. Por sus acciones recientes, Su-Ping pudo decir que el tipo no era tan bueno y desinteresado como pensaba. No tenía sentido que dejara que las bestias rompieran el sello y salieran en tropel cuando ya sabía lo que estaba pasando en las cuevas profundas. Podría haber ido a las cuevas profundas y tomar a una mascota, si todo lo que quisiera fuera elegir una buena mascota de batalla para sí mismo a través de competencias. Espera, si hubiera estado en las cuevas profundas, no habría habido una gran batalla, que habría destruido el sello de todos modos. Su-Ping se asombró al instante. ¿Podría ser que el maestro de la torre de primera generación reprimiera a las bestias salvajes en las cuevas profundas exactamente con ese propósito? ¿Para criar una dura mascota de batalla para sí mismo? Su-Ping sabía lo atractiva que podía ser una poderosa mascota de batalla para un guerrero mascota de batalla. La tecnología de desarrollo de mascotas de batalla estaba bastante subdesarrollada en el planeta azul. Muy pocas personas podían criar bestias de noveno rango. Ya era encomiable que pudieran criar reyes de bestias del estado del océano, lo que requería un entrenador del Espíritu Santo como el presidente de la Asociación de Entrenadores. Sin embargo, no había muchos entrenadores del Espíritu Santo en todo el mundo. Era prácticamente imposible criar mascotas del estado del vacío. Solo podían ser encontrados y capturados en la naturaleza. Las mascotas de batalla de Fate State apenas se podían ver incluso en la naturaleza. Su-Ping parpadeó. Si el primer maestro de la torre había planeado preparar a una bestia brutal del estado destino, si no en el estado estelar, 1000 años antes, entonces el tipo fue realmente considerado. En este momento, se escuchó la voz de Gu Ziping. Cuidemos las mareas de bestias mientras mi maestro ejecuta esa cosa. Gu Ziping no podría haber parecido más confiado y encantado. Parecía tener el control de todo de nuevo. Luego miró a Su-Ping y dijo, ¿todavía tienes fuerzas? Esas bestias del estado destino son tuyas. No dejes que se escapen. Simplemente ordenó a Su-Ping. Su-Ping entrecerró los ojos. ¿Estaba confiado el tipo porque su maestro estaba allí? Sin embargo, Su-Ping no estaba asustado. En primer lugar, estaba protegido por el almacén del sistema. Ni siquiera el maestro de la torre de primera generación podría lastimarlo. En segundo lugar, quedaba por ver si Nie Wofen podía derrotar al rey demonio de las cuevas profundas. Después de todo, la bestia con alas malditas era una bestia extremadamente feroz, incluso cuando tenía un cultivo de Star State. Nie Wofen tendría dificultades para derrotar al enemigo con sus propias habilidades, si no tuviera mascotas del estado estelar. Es decir, a menos que tuviera tanta experiencia de batalla como Su-Ping. Pero Su-Ping no pensó que lo hiciera. Su-Ping no estaba siendo arrogante. El tipo podría haber vivido 1000 años, pero ¿y qué? ¿Cuántas bestias salvajes del estado del destino estaban en el planeta azul trabajando como sus compañeros de entrenamiento? En cualquier caso, Su-Ping esperaba que el maestro de la torre pudiera ganar. Después de todo, el señor de las cuevas profundas sería imparable si perdía. Las líneas de defensa colapsarían. Eso era lo último que Su-Ping quería ver. En cuanto a Gu Ziping, que estaba tratando de mandarlo, Su-Ping decidió no ceder en absoluto. El tipo no estaba calificado para darle órdenes. ¿No eres también un guerrero del estado destino? Eres el Tower Master de tercera generación de todos modos. Ya dije que me ocuparía de las 3 bestias máximas del estado del destino. Puedes encargarte del resto. ¿Crees que puedes quedarte allí como una mascota? Espetó Su-Ping. Gu Ziping quedó bastante atónito por la respuesta de Su-Ping, y se puso furioso cuando se dio cuenta de lo que estaba insinuando. Casi quería partirse la boca en pedazos. Tú. ¿Qué? ¿Estás tartamudeando? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Gu Ziping se sonrojó y sus ojos casi lanzaron llamas.
Después de haber sido un líder solemne durante años, le resultó imposible vencer a Su Ping cuando se trataba de burlas. El cercano Ji Xuanfen y el subjefe también quedaron atónitos. Se quedaron sin palabras cuando vieron que Gu Xiping temblaba de furia. Fue completamente inesperado para ellos ver al comandante de todos los guerreros legendarios del planeta tan enojado. Sin embargo, tuvieron que admitir que Su Ping era bastante ingenioso. Hermano Wu, el hermano Su debe estar cansado de todas las batallas consecutivas. Cuidemos juntos a las otras bestias salvajes del estado destino, dijo Ji Xuanfen en un tono apaciguador. Pedirle a Su Ping que cuidara de las otras bestias salvajes del estado destino fue realmente una vergüenza para él.